Buenos días, arquitecto y todos los presentes. El día de hoy vamos a tocar el tema de geometría euclidiana. Los integrantes son Cervera Falcón Luis, Condori Arias Melody, García León Aldo, Espíritu Autista Lady y Sevillano Varías Jefferson. Somos del grupo 6. Le daré pase a mi compañero para que le pueda exponer la historia de la geometría euclidiana. La geometría en la prehistoria, Mesopotamia y Egipto. En la prehistoria, el origen de la geometría se podría decir que es más antiguo que la propia escritura. Según Heródoto, la geometría se había originado en el antiguo Egipto. Sin embargo, los dibujos sean trazos o manchas de los hombres neolíticos que fueron hallados tiempo atrás decían todo lo contrario, con el origen de dicha rama de la matemática. Es razonable pensar que la geometría surge en los primeros pictogramas que traza el hombre primitivo en la pared de la cueva donde habitaba, pues seguramente clasificaba aún de la manera inconsciente lo que le daba según la forma. En Mesopotamia, se podría decir que fue una de las primeras civilizaciones en dejar fuentes escritas de su conocimiento y creencias con respecto a la geometría. Las matemáticas eran fundamentales en su día a día, debido a su relación con su escritura cuneiforme y con sus problemas económicos. Dentro de su cultura ya se conocía el desarrollo de los ángulos rectos en una circunferencia, además de conocer el teorema de Pitágoras, que para ellos consistía como una viga de longitud. Egipto. La geometría en Egipto se da a entender gracias a dos pilares fundamentales, siendo Heródoto y Aristóteles, quienes difundieron esta nueva rama de la matemática en toda la civilización de Egipto. Pero si hablamos de un conocimiento más antiguo, Heródoto nos cuenta que la geometría se ha dado desde siempre en Egipto, debido a la necesidad de los agricultores para medir la parcela de sus cultivos que se encuentra ubicada en las orillas del río. Además que los constructores de las pirámides trazaban líneas perpendiculares utilizando una cuerda de 12 nudos sobre el terreno dado, utilizando un método que consistía en dibujar un triángulo rectangular de lados 3, 4 y 5, que actualmente está conocido como el teorema de Pitágoras. Euclides de Alejandría y los elementos. Euclides fue un matemático y geómetra proveniente de Grecia, considerado un matemático de trayectoria y a la vez el padre de la geometría. Según antiguos polígrafos griegos, se creía que él había nacido en Alejandría en el siglo III a.C. Se podría decir que no se conoce casi nada de su vida, aunque normalmente se decía que había tenido una educación en Atenas, donde adquirió una sabiduría grande con respecto a la geometría. Fue profesor de su propia escuela en Alejandría, la cual fue una de las más importantes en el mundo helénico, en el cual obtuvo un reconocimiento como docente en el reinado de Ptolomeo I, quien buscó a Euclides para que le enseñara un poco de matemática y geometría. Fue creador de diversas obras, que entre ellas destacaba Elementos, el texto matemático más famoso que se conoce hasta ahora, en el cual se trata todos los acontecidos del siglo II a.C. realizado en Alejandría. Elementos es una recolección y perfeccionamiento de obras de algunos personajes famosos, como Eudoxo, Receto y Hipócrates, y actualmente rivaliza con algunas obras literarias más importantes del mundo, como la Biblia y el Quijote. Esta obra está compuesta por 13 libros, donde 6 son de geometría plana, además de poseer obras que Euclides enseñaba en su escuela, que hoy en día se sigue enseñando, como la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser como resultado 180 grados, y la hipotenusa de un triángulo rectángulo que debe ser la suma de catetos, ahora se llama el teorema de Pitágoras. Ahora yo les hablaré sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto es el precursor de un periodo de la filosofía que se conoció como el periodo cosmológico, o incluso más tarde como el periodo presocrático. Es considerado uno de los primeros pensadores racionales, es decir, que tan solo se basaba en hechos reales y no hacía uso, digamos, de las causas sobrenaturales. Tales de Mileto es más conocido como uno de los pioneros de la geometría abstracta. Sin embargo, los principales motivos de Tales fueron la resolución de problemas prácticos, así como el conocido problema de calcular la altura de una pirámide de Egipto, la pirámide de Egipto. Tales supo que debía incluir un método de datos reales que le permitiese apoderarse de aquello que era imposible de forma directa. En respuesta, Tales reconoció una forma directa entre los triángulos concretos que generaban gracias a la sombra de estos y a la sombra de una vara. Tales infiere entonces que se podía hablar de una relación de igualdad, o mejor dicho, de equidad. Desde el punto de vista moderno se identifica la contribución de Tales en la geometría con 5 resultados teóricos. El primero es el círculo dividido por su diámetro, el segundo es la equivalencia de
en los ángulos de la base de un triángulo isósceles. El tercero es en todo triángulo isósceles son congruentes, o sea, en todo triángulo isósceles son congruentes a los ángulos opuestos de los lados iguales. El cuarto es la arista inscrita de una circunferencia en llano. Y el quinto, si dos triángulos tienen dos ángulos equivalentes y el lado contenido entre ellos de igual forma, da por entendido que ambos triángulos son iguales, ¿no? Son equivalentes. Ahora les hablaré sobre Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos es mejor conocido como el primer matemático exacto, una figura demasiado crucial en el desarrollo de las matemáticas, pero no se sabe relativamente mucho de él, ya que toda su información era un misterio. Thomas Head da un listado de los teoremas atribuidos a Pitágoras. El primero es la suma de los ángulos de los interiores de un triángulo es plano a dos ángulos rectos. El segundo es el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los otros dos lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Tercero es crear figuras de un área dada y el álgebra geométrica. El cuarto es el descubrimiento del irracional. El quinto son los 5 sólidos regulares, y el sexto es el de astronomía, donde él aseguraba que la Tierra era una esfera y era el centro del universo. En sus escuelas, él tenía una filosofía acerca de la resurrección, y que solo esto podía acabarse con tan solo buscar lo que era lo racional. O sea, él veía todo lo que eran los números eran el centro del universo, la esencia misma del universo. Es por eso que él había creado su escuela, donde más tenía relación tipo científica religiosa, y donde veían el número como el centro de las cosas. Su escuela se enfocó en la geometría y los números, que se relacionaban con dos disciplinas, la música, la astronomía, creando las primeras teorías que coordinaban los sonidos con las longitudes de las cuerdas que los relacionaban. Gracias. Hipócrates de Chío. Hipócrates de Chío fue un antiguo matemático, geómetra y astrónomo griego. Y se fue a Atenas posiblemente para un litigio donde se convirtió en un matemático muy destacado. Hipócrates fue el primero en escribir un libro de textos geometría sistemática organizada, llamado también Elementos, es decir, teoremas básicos o bloques de construcción de la teoría de matemática. A partir de ese entonces, muchos matemáticos de todo el mundo carecían de ese conocimiento, ¿no? Al parecer escribió un elemento de la geometría, anticipándose en más de un ciclo a lo conocido. Como en los elementos de Euclides. Sin embargo, el texto de Hipócrates se ha perdido en ese entonces, intentando establecer la cuadratura del círculo y también demostrando la cuadratura de ciertas clases que se había perdido. Fue el primero que observó que el problema de la duplicación del cubo se reduce al problema de encontrar dos medias proporcionales y que tengan proporción continua entre las rectas dadas, y lo más que tarde lo lleva a la resolución de la duplicación en términos de medias proporcionales. Hipias de Elne. Fue un experto sofista y polímata de la antigua Grecia. Se considera también uno de los primeros matemáticos de los que se tiene información, y es destacado por su gran aporte a la geometría al descubrir la ecuación de la cuadrícula. También es parte de algunos historiadores del padre de la mnemotecnia. Su pensamiento inconformista y su personalidad narcisista se dieron a conocer gracias a los 3 diálogos de Platón, donde aparece Hipias mayor, Hipias menor y Pratógaras. En los primeros aparece discutiendo con Sócrates sobre la belleza y la ética. De su vida pueden destacar dos grandes aportes: la ecuación de la cuadratura y el desarrollo de la mnemotecnia. En el primer descubrimiento se trata de una curva que permite realizar la trisección de un triángulo y la cuadrícula de un círculo. El segundo aporte se supone que también era un conjunto de técnicas para memorizar y rememorar a través de la asociación mental. A través de 3 obras de Platón, Hipias mayor, Hipias menor y Protágoras,
se puede conocer gran parte del pensamiento de este sofista, así como en sus métodos de enseñanza, ¿no? Confundió lo aparente y lo real, considerando entonces que la realidad estaba compuesta de objetos físicos concretos y que todas las cualidades de estos podrían aplicarse individualmente y al grupo y en sí en el grupo como conjunto. Por otra parte, planteó teorías sobre la arqueología y se le atribuye la invención del término. Probablemente esto fue un producto de su necesidad de sistematizar la información que manejaba y al investigar durante todos sus viajes la compilación de información. Eudoxo de Cinido figura como uno de los miembros más brillantes de la Academia de Platón, aproximadamente en el año 368 a.C. Hay mucha controversia, ya que algunos biógrafos declararon que Platón lo recibió hostilmente y celoso de su popularidad y que desconfiaba de su idea matemática, mientras que en otros afirman que la relación fue muy cordial. Su principal aporte en la geometría influyó de manera importante sobre Euclides, con su teoría de las proporciones y del método exhaustivo, por lo que está considerado como el padre del cálculo integral. El método de exhaustión. En relación directa con lo anterior, para introducir este método designado como análisis geométrico, Eudoxo se apoyó en una teoría de aproximación tan buena como se quiera a una cantidad que sea de medir. Arquímedes de Siracusa. Arquímedes es considerado el más grande de los matemáticos antiguos, siendo físico, matemático, ingeniero e inventor. Para muchos matemáticos, Arquímedes será siempre recordado por su obra sobre círculos, esferas y cilindros, el cual uno de sus más grandes logros fue hallar la razón del volumen de un círculo al de una esfera ubicado en él. Por otro lado, los griegos nunca habían trabajado directamente con pi. Ellos lo veían geométricamente como la razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Euclides en el libro 7 ya nos dice que las áreas de los círculos son proporcionales a los cuadrados de sus radios, o dicho de otra forma, que si dividimos el área de cualquier círculo entre el cuadrado de su radio, siempre obtendremos el mismo número. Culturas anteriores habían advertido que la circunferencia de un círculo es siempre el mismo múltiplo de su diámetro, pero Arquímedes fue mucho más lejos, ya que sus resultados iban acompañados de demostraciones rigurosas, y siguió el método de Eudoxo para tratar de calcular su valor, realizando su primer cálculo teórico. El número pi es desde ahora la llave para calcular las áreas y volúmenes de los cuerpos redondos como cilindro y esfera. Si duplicamos el número de lados del polígono regular, obtendremos una mejor aproximación. Eratóstenes de Cirene, astrónomo, geógrafo, matemático y filósofo griego, una de las figuras más eminentes del gran siglo de la ciencia griega. Fue célebre en matemáticas por la cifra que llevaba su nombre, utilizada para hallar los números primos, y por su mesolabio, instrumento de cálculo usado para resolver la media proporcional. Pero es particularmente recordado por haber establecido por primera vez la longitud de la circunferencia de la Tierra, 252.000 estadios, que son equivalentes a 40.000 kilómetros, con un error de solo 90 kilómetros respecto a las estimaciones actuales. También calculó la oblicuidad de la eclíptica por medio de la observación de las diferencias existentes entre las altitudes del Sol durante los solstícios de verano e invierno. Y además elaboró el primer mapa del mundo basado en meridianos de longitud y paralelos de latitud. Al final de su vida se quedó ciego, lo que le llevó al suicidio ante la imposibilidad de proseguir con sus lecturas. Apolonio de Perga, matemático griego conocido con el sobrenombre de Gran Geómetra. Sus trabajos sobre geometría tratan de las secciones cónicas, las curvas planas y la cuadratura de sus áreas.
Acuñó los términos elipse, hipérbola y parábola, y también explicó el movimiento de los planetas según la teoría de los epiciclos. Apolonio hizo con respecto a las figuras cónicas lo que Euclides había hecho un siglo antes con el círculo, y fue él quien dio las secciones del cono, hoy en día denominadas parábola, hipérbola y elipse. Ya antes de Apolonio, las cónicas y las propiedades eran conocidas por los griegos, según lo atestiguan en la obra de Menegno. Pero Apolonio generalizó y extendió las investigaciones, partiendo de un cono cualquiera, cortándolo con un plano cualquiera, llegando a obtener 3 especies de cónicas que antes de él se consideraban como secciones del cono: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Para culminar la exposición, daré las conclusiones de esta exposición. Después de haber estudiado y analizar a cada uno de estos filósofos, nos damos cuenta que todos ellos influyeron significativamente en el pensamiento de muchos a través de la historia, ya que el común denominador de estos sabios fue el pensamiento profundo hacia la búsqueda de la verdad y también hacia algo que nos ocupa hoy, como el legado a la educación y poder resolver diversos problemas que se nos presenta por medio de sus métodos y estudios. Y eso sería todo. Muchas gracias.